Vamos a analizar estas cuestiones con Cristian López, director de Estudios Geopolíticos. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola Sergio, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Encantados de contar contigo en un momento de tensiones en Oriente Medio y con una cita clave que está teniendo lugar en estos momentos. Trump y Netanyahu reunidos en la Casa Blanca ante las amenazas a Irán, hablando de un segundo portaaviones, y con Netanyahu, que está poniendo el foco en el programa de misiles iraní. Sí, ya no vamos a entrar, Sergio, en el debate de si Israel es quien delinea la política exterior de Estados Unidos o es Israel el alfil de Estados Unidos en Medio Oriente. Seguramente cada presidencia cambia esa relación y hay muchos, que te diré, leyendas urbanas, ¿no? Del papel del Mossad y muchas cosas que terminan siendo parte de las teorías de conspiración. Lo que es un hecho, los factos son que hay portaaviones cerca del Golfo Pérsico y buques destructores, lo que comentabas hace unos momentos en el segmento anterior, los aviones cisterna. Es decir, la realidad es de que sí está la Armada de Estados Unidos, una parte de ella en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y con una clara presión política y militar hacia Irán. Entonces, ese hecho hay que analizarlo. Francamente no creo que se pueda repetir una situación del tipo Venezuela. No creo que sea lo mismo entrar a una habitación del Palacio de Miraflores, en donde ya tenías algunos espías infiltrados, a entrar en lo que probablemente es un búnker subterráneo de muy difícil acceso. Y que si el acceso seguramente es difícil, la salida se ha de poner peor, Sergio. Pero lo que está claro es que Estados Unidos sí está cobijando los intereses propios y de Israel en la zona. Es una situación que francamente para alguien que no tiene una ideología muy marcada y es pro algún país, analizándolo con la objetividad que corresponde, ¿por qué Israel? La pregunta necesaria es ¿por qué Israel sí tiene armas nucleares reconocidas 90, pero probablemente, como lo han dicho otros analistas, puede llegar hasta 300 o 500, y por qué no se le permite a Irán, si Irán está diciendo que es con fines energéticos nada más, pacíficos, cosa que probablemente no sea, pero por qué sí hay un pequeño país en esa región que las puede obtener y no. Eso es porque en el realismo político la situación de poder la tiene Israel, amparado por Estados Unidos, y del lado oriental no se ha podido hacer un desarrollo óptimo de Irán con el apoyo de Rusia y de China. La clave no es ahorita el armamento nuclear, que probablemente está en desarrollo o casi cercano a tenerlo. Otra cosa que es una realidad, y lo vimos el año pasado, pues es el uso de estos misiles balísticos que efectivamente son muy eficientes. Lo vimos todos en vivo, que así le pueden hacer daño a Israel a pesar de las 3 capas de su sistema antimisiles, del Arrow, de la onda de David y de la cúpula de hierro. Entonces, por supuesto que se convierte en una preocupación mayúscula de Israel, porque Israel no sé si vaya a tomar algún día la carga histórica de lanzar una bomba nuclear sobre Irán, el cual parece su principal enemigo en la región y opositor. Lo cierto es que 1, ni 2, ni 3 le pueden alcanzar sin que haya una respuesta letal en contra de Israel por estos misiles que ya vimos, que son eficientes, que sí logran penetrar las defensas antimisiles y que hacen mucho daño. Y en un país con tan poca extensión territorial como Israel, pues eso es fatal, ¿no? Bueno, pues en este sentido estamos viendo estas presiones, ¿no?, por parte de Israel, con Netanyahu, que está poniendo mucho énfasis en este programa de misiles, y con Irán, que está marcando sus líneas rojas. Hoy el asesor del líder supremo, Ari Larijani, decía que de momento solo han intercambiado mensajes, que no hay una propuesta oficial por parte de Estados Unidos y que, para entendernos, el programa nuclear se puede negociar, se puede hablar, mientras que el programa de misiles es una línea roja para Irán. Cristian, ayer Trump amenazaba con enviar un segundo portaaviones, pero parece que Irán está dejando muy clara su postura. Sí, que igual Donald Trump es el que está en la peor situación, porque seguramente tiene compromisos que cumplir con Israel,
debido a lo que hábilmente invierten a través del IPAC para las campañas, el fondo israelí, y lo hacen con todos los partidos, cabe decirlo, no es un compromiso solo de los republicanos. Pero estamos en tiempos electorales, el próximo mes ya son las elecciones primarias acá en Estados Unidos, entonces un mal paso ahorita puede tirar a varios de sus candidatos, sobre todo los que estén en una situación switcher, en donde las encuestas no sean tan claras a favor de alguien. Pero él está en esa situación en medio, tiene que, por un lado, sí argumentar que tiene intereses geopolíticos, pero todo el mundo sabe que son más los intereses de Israel, por lo tanto, está entre la espada y la pared si atacar o no, que Israel claramente tiene planes todo el tiempo de atacar, pero Estados Unidos se juega mucho más que el Medio Oriente. Estados Unidos tiene que ver su papel de manera global, cómo esa posible invasión a Irán le puede afectar los intereses estratégicos no solamente de la zona, sino del mundo, porque probablemente la respuesta sería durísima de Irán contra las propias bases norteamericanas en la región, las cuales, hay que recordar, están prácticamente haciendo una labor de protección o de círculo a los pozos petroleros, tanto de Siria como de Irak, por ejemplo. Entonces, no está fácil dar ese paso, sobre todo porque sabemos que Irán no es cualquier país, ya lo hemos dicho, es un país milenario, es el país que tuvo el primer imperio global de la historia de la humanidad. Entonces, aparte tiene ya el apoyo que se ve muy claro, a diferencia de Venezuela, de Rusia y de China. Hemos visto imágenes en donde han llegado varios cargamentos provenientes de Rusia y de China hacia Irán. Entonces, creo que está más claro ahí el apoyo, Sergio, porque Rusia hace frontera con Irán por medio del Mar Caspio, en la parte sur de Rusia. China contempla a Irán en la ruta y la franja de la seda, tiene contemplado a Irán en proyectos muy importantes. Entonces, Irán no lo van a dejar caer. Venezuela se sale del hemisferio, pero Irán no. Irán es parte fundamental de ese pivote que tiene que haber de equilibrio en el Medio Oriente, y por lo tanto sí van a meter la mano. Y hay otro actor fundamental del que se habla muy poco, pero recordemos que el año pasado el que alzó la mano para defender a Irán con mucha claridad fue Pakistán, que sí tiene armas nucleares, y que eso logró que la disuasión contra Israel fuera efectiva en cuanto a las armas nucleares, porque ahora Israel sabe que no solamente tendría la respuesta de Irán o de lo que quedara operativo de Irán, sino que Pakistán intervendría de manera inmediata también atacando con armas nucleares, cosa que ya debería de poner a pensar a más de uno en la región y que no es conveniente para nadie. El papel también, Sergio, de Turquía y de Arabia sigue siendo fundamental, de Egipto, porque son los países que tienen más fuerza y más posibilidades de seguir creciendo. No son países a los que les convenga una inestabilidad en la región para que ellos puedan lograr sus propios intereses estratégicos. Ya han hecho algunas alianzas en forma de triángulo para ir cercando a algunos países, si no necesariamente enemigos, sí opositores a algunos intereses en la región. Entonces, es un tema de pronóstico reservado, Sergio, porque no está fácil la decisión y no es una situación del estilo Venezuela. Bueno, pues pendientes de Irán y de estas tensiones en Oriente Medio, les decíamos antes que esta semana hay una cita clave, esta conferencia de seguridad en Múnich, donde Europa, bueno, pues intenta de alguna forma reforzar su defensa, intenta de alguna forma plantar cara a Estados Unidos. Hemos escuchado ahora a Merz, a Macron, diciendo que Europa debe ser independiente, que nos estamos quedando por detrás de Rusia, de China o, por supuesto, de Estados Unidos, y ahora, bueno, pues intentan cambiar de estrategia. La pregunta, Cristian, es si estamos a tiempo o si llegamos demasiado tarde. Decía Macron que el vasallaje a Estados Unidos no ha funcionado. Es que hay varios problemas aquí de trasfondo que hay que analizarlos para entender por qué estamos en esta situación. La primera es que la Unión Europea sigue pagando las facturas de sus guerras civiles desde la Primera Guerra Mundial y específicamente de la Segunda. Recordemos que fue una guerra entre primos, entre los nietos de la reina Victoria, y eso conllevó
a una guerra regional hasta ese momento. Después se involucraron otros países para que se tuviera una escala de guerra mundial, y lo que no calcularon es que iban a necesitar una potencia externa a su región, como es Estados Unidos, no solamente para acabar la guerra, que se acabó con las bombas en Japón, también para la reconstrucción, que ese es el gran pilar del por qué hay una paternidad norteamericana contra Europa. Europa decidió gastarse el recurso de todos los europeos en guerras fratricidas, nada más para obtener un liderazgo regional. Lo que no calcularon es que se iban a destruir mutuamente, que no iba a haber un ganador europeo, y ahí es donde entró Estados Unidos, frenó la guerra con armas nucleares, y aparte fue quien financió toda la reconstrucción, lo cual los comprometió a los países europeos a ser esos vasallos que habían sido y algunos todavía son de Estados Unidos. Y ahorita el cambio en realidad, Sergio, pues es un cambio ideológico. Nada de esto hubiera pasado porque si hubiera ganado Kamala Harris, por ejemplo, seguirían seguramente en la misma sintonía ideológica, aunque eso los llevara a hundirse aún más económicamente, socialmente, en términos de migración, etcétera, de tecnología, de inteligencia artificial, pero estarían contentos con esa mentira que se construían entre el ala globalista del mundo. Y ahora que tienen una contraposición al globalismo, que es el soberanismo de Trump y el America First, eso les cambió totalmente el tablero y los obligó a enfrentar a su aliado, y su aliado aparte saca ventaja de eso porque sabe que están en una posición de debilidad. Pero ciertamente es más la carga ideológica de estos conflictos que de intereses estratégicos, que es de lo que deberíamos estar hablando. Sí hay un gran problema, me parece, y lo digo con respeto para los europeos, pero creo que los líderes que tienen, específicamente en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en España, al atender más una lógica globalista y de intereses de grandes bancos o de grandes financieras, por encima incluso de los intereses de los ciudadanos, de los intereses nacionales, creo que es lo que los ha llevado a esta situación. Y por supuesto con el factor externo de Donald Trump, pues tienen el pretexto perfecto para argumentar no sobre sus propias fallas, sino sobre un factor externo que los esté debilitando, cuando en realidad desde antes de Trump ya eran países con una debilidad política muy fuerte, una decadencia social que es, es evidente a la vista de cualquier ser humano, y económicamente también ya con bastantes atrasos, no se diga tecnológicamente, más los problemas migratorios. Entonces, Donald Trump ni Estados Unidos pasarán de largo en 3 años o en 6 o en 8, pero los problemas estructurales de Europa son más profundos, mucho más profundos, y presidentes que están de salida y presidentes que están con la aprobación más baja posible en sus países, creo que no pueden ser los líderes que enfrenten esta nueva realidad en términos globales, Sergio. Bueno, pues Europa que se enfrenta a un momento crítico, intentando cambiar de rumbo, intentando también, bueno, pues de alguna forma cambiar con Estados Unidos. El que también está cambiando es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que, bueno, empieza a ceder ante la presión de Donald Trump y al parecer está sopesando elecciones para mayo. Te quiero preguntar por esto. Información ahí de Financial Times que, bueno, habla tanto de elecciones como de posibles cesiones de territorio que se van a negociar la próxima semana con Estados Unidos. Sí, aunque no lo ha confirmado el gobierno ucraniano, es parte de la presión de la Casa Blanca ir haciendo estos anuncios o ir filtrando estas primeras intenciones que se tienen con Ucrania, y debemos decirlo. Este tipo de estrategias o de acciones que probablemente se tomen en Ucrania van en sintonía con los intereses rusos, porque para Putin es mucho más fácil que haya elecciones, las pierda Zelensky y se pueda negociar con el personaje nuevo, si es que no está muy ligado al Reino Unido, un acuerdo de paz ventajoso. Pero creo que el que haya elecciones es parte de la estrategia que le conviene a Rusia. Una Rusia que está ganando la guerra, pero que no se dan pasos tan contundentes, y Estados Unidos que parecía que tenía las cartas para presionar a Zelensky, y Zelensky ha resistido. Y ha resistido porque los líderes europeos lo tienen con respirador artificial ahí en el poder y en la guerra.
Las últimas semanas, específicamente 2 semanas, hemos visto una andanada de misiles y de drones sobre Ucrania que lo único que hacen es que la posición de negociación de Ucrania sea todavía más débil ante una mesa de negociación con Rusia. Creo que ya son demasiadas vidas, Sergio, las que se están perdiendo por la necedad de Zelensky de permanecer en el poder. Él sabe que una vez que se termine la guerra o que haya elecciones, está totalmente fuera de todo el mapa político ucraniano y global, a menos que lo pongan a dar conferencias en Nueva York o en Londres. Sí me parece que ya estamos en tiempo extra de esta guerra, ya no debería estar continua esta guerra en este punto, pero eso pasa porque algo está haciendo Europa. También hay que reconocerle, Sergio, a los europeos, pues que han mantenido sus intereses, no sabemos ni cuáles son porque no los comunican con claridad, pero han mantenido a Zelensky tanto en el poder como la guerra activa. Ellos probablemente, y es una opinión de posibilidades nada más, están pensando que están desgastando a Rusia, pero no tiene ningún sentido desgastarlo y después lo van a enfrentar sin el apoyo de Estados Unidos, porque aún con ese desgaste, la Unión Europea no podría con Rusia, tal vez tenga bastantes efectivos, tanques o aviones, pero el presidente Putin lo ha dejado muy claro, no sería, en caso de que se dé, no sería un conflicto como con Ucrania, en donde fue un tema quirúrgico, paso a paso. Acá sería una resolución contundente y breve, y todo el mundo entendemos a qué se refiere con eso. Por eso no le encuentro sentido a la estrategia europea pensando que tengan una, y es por eso que todos los caminos deberían llevarnos a la paz. Por último, Sergio, para este segmento de Ucrania, me parece que sí hubo un cambio de cromos entre Rusia y Estados Unidos en Anchorage, pero eso no incluía a China, por ejemplo. Por eso vemos que las señales pueden estar un poco cruzadas, porque no creo que sea, por ejemplo, una carta abierta que Rusia vaya por Ucrania, a sí mismo que China vaya por Taiwán. Ese es un dulce envenenado para China, pero no para Rusia. Rusia yo creo que sabe que es cuestión de tiempo y va a conseguir lo que desde los acuerdos de Minsk ya tenía planteado. Va a lograr el desarme de Ucrania, va a lograr que no haya tropas extranjeras en Ucrania y va a lograr que le cedan territorios importantes, los cuales desde un principio esta operación fue por defender esos territorios. Rusia se sale con la suya seguramente, aunque después de muchos años y muchas vidas. Bueno, pues pendientes de Rusia y de Ucrania, vamos a seguir contándoles noticias de última hora y vamos a hablar de Estados Unidos, en concreto de una retirada en Siria. La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, se ha retirado completamente este miércoles de la base militar de Al-Tanf, en el sureste de Siria, poniendo fin así a años de despliegue en esta zona estratégica de la triple frontera con Irak y con Jordania. Es lo que apunta el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los convoyes pertenecientes a la coalición abandonaron la base y cruzaron a Jordania, completando así la retirada de una de las posiciones militares más sensibles en la región desértica de Siria. Es lo que apunta el monitor de guerra con sede en Gran Bretaña. Las fuerzas sirias se desplegaron en la base desocupada, establecieron puestos militares e impusieron medidas de seguridad reforzadas. El observatorio señala que se desconoce si esta medida es una salida pertinente, permanente o parte de una redistribución más amplia. La base de Al-Tanf, situada en la frontera entre Siria, Irak y Jordania, ha sido utilizada por la coalición durante años. Su área circundante, conocida como la zona de 55 kilómetros, servía como punto estratégico para vigilar el desierto oriental de Siria y también las principales rutas de suministro. Pendientes de estas cuestiones, mirando también al caso Epstein, para terminar, Cristian, me gustaría preguntarte por Reino Unido, por este jaque a Starmer con dimisiones en su gabinete y sobre todo, bueno, pues con informaciones que apuntan a altos cargos en Reino Unido. Sí, eso es otro síntoma de la decadencia que hablamos de estos países de Occidente. Me parece que claramente en la lista está el Reino Unido, controlado ya en una fracción política importante por personas de origen no británico, para decirlo de manera simple y sin ofender a nadie. También a nivel financiero,
hay una cantidad importantísima de inversiones y que esas inversiones controlan sectores ya estratégicos del Reino Unido. Creo que a Starmer es una de los primeros ministros y líderes en general de Occidente que les va a llegar el futuro más pronto de lo que creen, porque ellos han provocado esa misma inestabilidad en sus países. Todas las democracias, incluso dentro de Europa, pues funcionan diferente. Unos tienen un poco más de estabilidad, otros menos, pero creo que es de manera innegable que va a llegar este cambio, porque el péndulo, Sergio, no resiste mucho de un solo lado del eje. El péndulo se tiene que mover porque si no genera tensiones y fricciones. Y el péndulo, para que tus televidentes lo vayan entendiendo todavía mucho más claro, el péndulo es lo que acaba de pasar en Aragón. El péndulo se empieza a mover porque ya es insostenible, se llega a una fatiga ideológica en las sociedades, en las comunidades, y entonces el péndulo se mueve porque si no, revienta lo que está tensado, revienta en donde está el punto de concentración de fricción. Y es este síntoma que estamos viendo en el Reino Unido, aunado a estas filtraciones, aunado a estas divisiones, creo que va a desestabilizar totalmente el gobierno. No sabemos si llegue a la dimisión de Starmer, pero seguramente le mueve todo el punto de equilibrio en el Reino Unido y eso lo debilita, y lo debilita ante la Unión Europea, lo debilita ante Rusia, que probablemente el Reino Unido sería de los primeros países que tuviera un enfrentamiento con Rusia si es que se diera, y esperemos que no, una posible guerra entre estos países. Lo ha dicho el mismo gabinete de Rusia, que el Reino Unido sería uno de los primeros países o el primer país en ser atacado. Me parece que se debe de tomar socialmente los británicos este punto, Sergio, para exigir que haya cambios, que haya transparencia, mejor toma de decisiones, porque repito, no se puede estar tomando decisiones tan importantes que incluyen vidas, patrimonios y finanzas de todo un país por puras cuestiones ideológicas o por atender los intereses de las personas que los pusieron en el poder. Ya no hay sociedad que resista eso en estos momentos, y menos en estos momentos de polarización a nivel ya de situación extrema, a nivel que sí puede escalar a guerras mundiales. No estamos hablando de cualquier cosa. Por eso hay que ponerle atención a cada movimiento que se dé en estos países, porque seguramente será la piedra angular de los próximos cambios que habrá en la región. Bueno, pues muy atentos a lo que suceda en Reino Unido, este caso Epstein, que sigue coleando y que sigue golpeando a los principales líderes políticos, ya no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Es un placer.